Hola a todos y a todas. La participación ciudadana es el eje central de nuestra democracia. Estamos acostumbrados a votar cada 3 años, pero el involucramiento de la sociedad en nuestra vida pública no se agota en las elecciones. Existen múltiples formas de participar para incidir en los asuntos que nos importan a todas y a todos. En nuestro estado contamos con 16 mecanismos de participación ciudadana. En este momento se encuentra activo uno de ellos, la consulta popular, que es organizada por el IEPC Jalisco. En esta ocasión, la consulta popular que se encuentra en marcha fue solicitada por el gobernador del estado para preguntarle a la gente como tú o como yo si estamos de acuerdo en que cada 6 años se revise la manera en que se reparte el dinero de los impuestos que recaba la Federación entre las entidades del país. Desde el Instituto Electoral creemos que es fundamental propiciar espacios de diálogo para explicar a la sociedad qué es el pacto fiscal y qué implicaciones tiene que Jalisco se mantenga o sea parte de él. Nada mejor que tomar una decisión informada para contribuir con el futuro de nuestro estado. Agradezco la participación de las instituciones y especialistas que aceptaron formar parte de la deliberación del tema de la consulta popular y al Sistema Jalisciense de Radio y Televisión por su completa disposición para producir y difundir estas mesas de diálogo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa especial que con mucho gusto estamos realizando aquí desde los estudios del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, por supuesto a través de esta señal de Jalisco TV en coordinación con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, como ya lo estábamos escuchando en voz de la presidenta del IEPC, uno de los mecanismos de participación social ciudadana que se encuentra vigente en estos momentos, es esta consulta sobre el pacto fiscal. En esta ocasión, en este contexto, vamos a platicar sobre la participación de las y los adolescentes, los menores de entre 7 y 17 años que pueden emitir su voto. Evidentemente, este no será vinculante con el resultado final, pero para platicar más sobre este contexto, le damos la bienvenida en esta ocasión, en este programa especial, a Thais Loera Ochoa, quien es secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, David. Bienvenida. También nos Gracias. Acompaña Tessy Solinis Casparius, ella es directora del Trompo Mágico. Bienvenida. Muchas gracias por esta invitación. Al contrario, gracias a usted. También recibimos con mucho gusto a Iraíz Aranzazú Hernández Santillán, quien viene como voz ciudadana. ¿Qué tal? Bienvenida. Mucho gusto, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por estar en este espacio como panelistas. Si les parece, arrancamos la dinámica de este espacio con la primera pregunta. Vea esto. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana está organizando una consulta popular solicitada por el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, para preguntarle a la sociedad jalisciense si está de acuerdo que cada 6 años se revise el pacto fiscal. Este tipo de mecanismos de participación permiten a las personas participar en la toma de decisiones de su gobierno e involucrarse en los asuntos públicos de impacto social. Para abrir este diálogo, se sugiere responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué considera importante que se realice una consulta popular sobre la revisión del pacto fiscal? Y es que sabemos que este tipo de ejercicios empoderan a los ciudadanos aquí, por supuesto, en este estado de Jalisco, pero en este contexto también se trata de incentivar desde muy pequeñitos la participación en las y los jóvenes, los adolescentes, y por ese motivo, ¿qué le parece, Thais Loera Ochoa, si nos comenta por qué es importante que los menores de edad también participen en este tipo de ejercicios? Cómo no, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar me gustaría platicarte que la Ley de Protección de la Niñez en el estado de Jalisco, como la ley federal, establecen que nuestra niñez es sujeta a pleno de derechos. Y decir que una niña, un niño y un adolescente son sujetos plenos de derechos significa que el Estado tiene que comprender que su voz cuenta, que tienen que ser respetados integralmente todos sus derechos. Y la mejor forma de considerarlos sujetos plenos de derechos es que intervengan en todas las acciones y en las ramas del gobierno. Por lo tanto, su participación es eje fundamental en este principio en donde se genera interés superior de la infancia y donde se genera que la niñez es sujeta
pleno de derechos. Por eso, en este caso, que las niñas, niños y adolescentes participen. Primero, la ley de la consulta en el Estado de Jalisco establece la obligación de que sean todas las personas. Niñas, niños y adolescentes son personas. Y si bien es cierto, no son ciudadanos porque no tienen 18 años, el entender que son sujetos plenos de derechos conlleva la obligación por parte de las autoridades que su voz debe de ser escuchada. ¿Por qué a partir de los 7 años y no un poco más pequeños? Fíjate que cuando empezaron a requisitarse todos los asuntos acerca de la consulta, a nosotros como Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de la Niñez se nos preguntó que cuál sería la edad adecuada en donde una niña y un niño pudiera captar el contenido de las preguntas y la forma en que se debieran de preguntar. Desde luego, la Secretaría Ejecutiva es una secretaría de orden técnico, de coordinación, pues no somos los especialistas, pero somos los que coordinamos. Entonces le solicitamos a la Secretaría de Educación Pública, pues considerara, de acuerdo con su expertise, cuál era la edad adecuada para que un niño, una niña, comprendiera la pregunta. Y la Secretaría de Educación estableció que una niña y un niño comprende la pregunta desde los 7 años. Desde luego, como todo ejercicio de participación, nos coordinamos con la Secretaría de Educación para efectos de que el contenido de la consulta fuera un tema en las escuelas, con la finalidad que los niños, cuando van a ejercer este derecho de participación, comprendan a lo que van, comprendan la esencia del contenido de la pregunta. Y entonces, pues los técnicos que son la Secretaría de Educación son los que marcaron que son desde los 7 años de edad. Importante dejar estas bases sobre la mesa en este diálogo para que usted tenga el conocimiento y así pueda tener una participación informada cuando acuda a las urnas para emitir su punto de vista sobre esta consulta referente al pacto fiscal. Y en ese sentido, desde el trompo mágico, Tessy Solinís, platícanos cómo lo ven ustedes. Pues aquí es un ejercicio muy importante en donde evidentemente están considerando la voz de los niños, pero va acompañado del contexto familiar. Y quiero hacer énfasis en ello porque es un ejercicio que implica un compromiso cívico, pero además un diálogo previo. Es decir, que una consulta popular en donde son incluidos los niños requiere como también este ejercicio familiar, de diálogo, de reflexión, para poder entender lo que se nos está solicitando que hagamos. Entonces, en el sentido estricto de hacer o fomentar un espíritu ciudadano para que todo mundo vaya y acuda a estos centros de recepción de opinión, tenemos esta doble tarea de alfabetizar no solamente a los niños que van a ir, sino a los adultos. Y esto lo hacemos en el museo y en otros espacios destinados a la infancia, en donde no podemos dar por hecho de que todo mundo conoce los temas, porque eso es imposible. Entonces, hay un ejercicio previo de entender qué es lo que está pasando, cuál es su nivel de trascendencia y que además lo que es fundamental es entender que se educa con el ejemplo. Entonces, no nada más basta con decir que los niños tienen que ir, sino que los adultos que acompañamos a esos niños tenemos que conocer qué es lo que está pasando y acudir también, porque si no es un mensaje contradictorio, ¿no? Y de pronto pudiera parecer que el tema es muy complejo, ¿no? Hablar de finanzas en un país donde muchos de los que nos están viendo, nosotros mismos a lo mejor no tenemos ni siquiera considerado un ahorro o muchas cosas que tienen que ver con las finanzas, nos obliga entonces a revisar y a conocer otros temas. Para mí representa una oportunidad muy, muy importante de entender cómo está conformado un sistema económico, cómo en el Estado se generan recursos, se destinan a ciertas obras. Y los niños a la hora de dialogar esto van a empezar a hacer preguntas que son las primeras semillas de ciudadanía que nos permiten entender cuáles son los asuntos que niños, niñas y adolescentes consideran importantes. Y esto es una oportunidad grandiosa para nosotros para identificar si lo que los adultos creemos como un tema importante lo es también para niñas, niños y adolescentes. Pues ahí está explicada esta situación. Si les parece, vamos a escuchar la segunda pregunta de este programa especial.
El tema de la consulta popular busca conocer si las y los jaliscienses están de acuerdo en que cada 6 años se revise el pacto fiscal. Pero, ¿qué es el pacto fiscal? Es el acuerdo entre los estados y la federación para establecer los impuestos que deben cobrarse en cada nivel de gobierno y la forma en que se repartirán esos recursos. Dado que se trata de un ejercicio en el que pueden participar adultos y menores de edad, el Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco aprobó 2 preguntas para esta consulta popular. Para continuar el diálogo, se propone responder a esta pregunta: ¿en qué le afecta a la ciudadanía el pacto fiscal y su posible revisión o no? En ese sentido, abordando en esta ocasión la temática de las niñas, niños y adolescentes, vamos a escuchar la voz de Iraíz Aranzazú referente a esta situación del pacto. Bueno, lo que yo logré entender desde mi trinchera no especialista, creo que cuando hablamos del pacto fiscal y hablamos de salirnos o no, habría un impacto directo en el presupuesto, quiero entender, ¿no? Y eso implicaría también en el acceso a servicios públicos y eso claramente nos afecta a todas las personas como ciudadanía porque todos dependemos del acceso a estos servicios públicos para poder tener una buena calidad de vida. Sin embargo, considero que así como yo, la mayoría de las personas no entendemos las implicaciones materiales de lo que el pacto fiscal representa, porque son temas a los que de primera instancia entendemos como muy complicados y desde ese entendimiento general de que son complicados, pues ni siquiera nos intentamos acercar. Y considero que es un reto, claramente, educar no solamente a las personas adultas, sino también romper con la apatía para entonces poder llegar a educar a estas personas, tanto jóvenes como adultas, de este tema. Es decir, también con las especialistas, que desde que estábamos en la educación primaria o en la secundaria, no tuvimos ese bagaje cultural por parte de los docentes o tal vez la inquietud de los mismos estudiantes para conocer más sobre este tipo de temas. Así es. Fíjate que estaba pensando y recordando que cuando se estaba estructurando la obligación del Estado de que los niños, niñas y adolescentes participaran, se nos solicitó a nosotros como Secretaría Ejecutiva hacer un ejercicio de diálogo previo. Y quiero platicarles que fue ese ejercicio pues muy contundente y nos dio muchas respuestas. Y muchas respuestas que desde la voz adultocentrista pues sería algo obvio y que no lo esperábamos. El material lo hizo la Secretaría de Educación Pública con Hacienda. Les explicaron, hicimos 3 diálogos a diferentes grupos etarios. Chistosamente, obvio, los adolescentes que están en secundaria, pues captan obviamente lo que es un pacto fiscal, lo que es una situación de impuestos, lo que es la federación, lo que es el Estado, las funciones del gobierno. Pero para nosotros era muy difícil creer que los niños iban a entender qué era la función gubernamental, las acciones del gobierno. Y a través de los diálogos nos llevamos la grata sorpresa de que los niños son muy inteligentes. Es decir, los niños nos demuestran una actitud activa, con compromiso y una actitud política, porque después de que les explicamos de qué se trataba todo esto, desde luego con su lenguaje, consideraban qué estaba bien y qué estaba mal y qué era lo que se debía de hacer. Y qué era lo que era justo y qué era lo que no era justo. Por lo tanto, sí creo que este ejercicio de participación, por una parte, conllevan para que la Secretaría de Educación Pública, como bien lo decía Tess y como bien lo decía mi compañera, considere si los contenidos en esta materia son completos o tendrán que incrementarse. Pero independientemente de contenidos teóricos, creo que la práctica, como bien lo decía Tessy, estos ejercicios de participación, de ciudadanía, de voluntad, en donde se conlleva una cultura de diálogo familiar con la sociedad, con las escuelas, pues es muy importante porque es una forma muy buena de educar. Y en es ese una sentido, forma de aprender. También la labor de los padres de familia y, por supuesto, la labor en las escuelas de las y los docentes. Sí, y también es importante que nos involucremos todos. No tenemos noción de cuánto cuestan las cosas que se requieren para levantar un estado, un municipio, un país. No nos queremos involucrar porque hay como ciertos conceptos negativos acerca de saber de dinero. O sea,
conocer conceptos económicos solo los ricos, ¿no? Y creo que tenemos ahí que replantearnos muchas cosas como sociedad. En el museo tenemos claro que se tiene que hablar de estos temas de economía. Hay museos de economía en este país en donde los niños pueden ir a ver qué significan ciertos conceptos, porque llegamos a esta etapa adulta y estamos confundidos o nos sentimos agobiados por el pago de impuestos y luego queremos que se refleje de inmediato en los servicios municipales, pero no sabemos lo que implica. Muchos de los adultos que alcanzamos a entenderlo es porque a lo mejor en nuestra función pública comprendemos esta estructura tan complicada. Pero para los niños es importante que sepan que hay un compromiso de las autoridades para que el lugar en el que vive sea mejor. Y este tipo de ejercicios, y específicamente hablar de una cuestión presupuestal, es muy valioso, porque entonces el niño sabe que cada una de las acciones que tiene en sociedad tienen una repercusión. Y entonces hay un compromiso. Yo cuando tengo que pagar un impuesto, lo voy a hacer gustoso porque se va a reflejar en una mejor calidad de vida. Eso es el punto de diálogo que tenemos que llegar con los niños. No es que el gobierno tenga o no tenga, es que nosotros como ciudadanos tenemos que sumarnos. Y en una cuestión de impuestos, pero también en una acción participativa como la que organiza el IEPC, en donde nos piden estudiar un tema y manifestarnos a través de una participación activa, ¿no? Entonces, allí, insisto, es un área de oportunidad de aprendizaje para todos. Entonces, el niño necesitará elementos, como tuvieron en esta prueba, en donde el adulto diga, pues no entiendo, pero aprendemos juntos. Y a lo mejor no puedo tener a la mano cierta información, pero hay estas instituciones que me brindan la información y entre los dos podemos entender y emitir una respuesta basada en la información. Y en ese sentido, cualquiera de las tres que guste comentar este punto al respecto, sí llama la atención que tan solo en el primer fin de semana que se llevó a cabo esta consulta, la participación de los menores de edad fue bastante elevada. Más de 15,000 aproximadamente, si no me falla la memoria, estuvieron acudiendo tan solo el primer fin de semana a emitir su voto, es decir, que quieren participar. Así es. No, y es que hagamos memoria. Nosotros en nuestra infancia queríamos acompañar a nuestros padres, doblar las boletas, depositarlas en la urna. Es muy importante sentirnos tomados en cuenta. Entonces, por supuesto que los niños van a participar y van a querer que les marquen el pulgar y se sienten importantes porque empodera. A la hora que se les pide la opinión y uno puede manifestarlo, eso te empodera, eso forma ciudadanía. Así es. Pues por lo pronto, nosotros continuamos con la tercera pregunta de este programa especial. La democracia depende de la participación de todas y todos. Por eso, resulta fundamental conocer que existen múltiples formas para involucrarnos en la vida pública de nuestra sociedad. Si bien el voto es la base del sistema democrático, existen otras formas para fortalecerlo y nutrirlo en nuestra vida cotidiana. Mecanismos que sirven para involucrarnos en la toma de decisiones públicas, para vigilar el desempeño de nuestros gobiernos y exigirles resultados. En ese sentido, y para concluir con el diálogo, se plantea la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es promover estos mecanismos de participación entre la sociedad jalisciense? Vamos a conocer por qué es tan importante hacer la promoción a través de este tipo de espacios y, por supuesto, en los diferentes medios de comunicación referente a este mecanismo de participación ciudadana que empodera a las y los ciudadanos, como es esta consulta sobre el pacto fiscal. ¿A quién le gustaría comenzar en esta ronda? Pues si quieren, comienzo con mucho Adelante. gusto. Fíjate que los ejercicios de participación en niñez y adolescencia tienen que ver con varios aspectos. Por ejemplo, en este caso de la consulta, si bien es cierto, su voto y su participación no va a ser vinculante, lo que sí es cierto es que el resultado y las opiniones de ellos sí serán tomados en cuenta. Un ejercicio de participación de conformidad con los mecanismos que la ley nos obliga como autoridades a sacar adelante en todas las materias tiene que ver con el hecho, primero,
de escuchar a nuestra niñez. Segundo, de conocer lo que ellos opinan y después retroalimentar lo que ellos opinan para incluirlo en nuestras decisiones gubernamentales. Y tercero, volverlos a ver para decirles esto es lo que tus autoridades están haciendo por ti. Todo eso conlleva un ejercicio de participación, un mecanismo de participación que es, como te lo decía al inicio, un derecho fundamental para comprender que nuestra niñez es sujeta plena de derechos. Creo que esto es un cambio de cultura, tanto para la sociedad como para la forma en que se hace la política. Y en ese sentido, en el Trompo Mágico, ¿qué tipo de actividades también se realizan? ¿O ustedes qué es lo que han escuchado en voz de los propios pequeñitos referente a esa inquietud por querer conocer más sobre el actuar de los gobiernos? Bueno, tenemos afortunadamente en el museo 2 urnas porque somos centro de recepción de opinión y están al ingreso del museo, incluso evidentemente los pusimos allí para que no condicionara la entrada al museo, pueda ir cualquier habitante a partir de los 7 años a participar. Y bueno, estamos tomando en cuenta también las opiniones de los niños en otras cosas que tienen que ver con el museo, pero el ámbito como de trascendencia de la consulta se vuelve muy significativo, ¿no? Porque es algo que se le está preguntando a las personas que habitamos todo el estado de Jalisco y tenemos esta sede acá en el museo. Entonces, para nosotros es importante porque precisamente tiene que haber una congruencia en el discurso de este lugar, del Trompo Mágico, en donde la voz de los niños es importante y es considerada. Entonces, yo acabo de ingresar como directora el 1 de noviembre y para mí es muy importante escuchar la voz de niñas, niños y jóvenes para que ellos me vayan diciendo qué es lo que quieren en su museo, porque no basta con tener especialistas ni muy buenas intenciones, sino escuchar a la infancia y que ellos se sientan partícipes de esas transformaciones. Entonces, a mí me impresiona que son los niños de pronto los que dicen, papá, mamá, vamos, ¿no? Son los que tienen como más deseos de ser partícipes de estos cambios sociales. Entonces, vamos con esa inercia, pero acompañando este ejercicio, porque lo que yo les comento a los colaboradores del museo para que tengan más información cuando un usuario les pregunte, es que en este caso es sobre el pacto fiscal, pero hay muchas cosas que podemos transformar a través de los mecanismos de participación social y muchos pueden ser impulsados por niñas, niños y jóvenes, como ha habido ejemplos en otras partes de la República, ¿no? En el estado de Yucatán, un grupo de niños iban a verse afectados por la construcción de una carretera en su lugar de juego, donde practicaban fútbol. Y los niños lo manifestaron como una preocupación. Si se construía allí un tramo carretero, iban a perder este espacio lúdico. Entonces, se movilizaron los padres de familia junto con los niños, se hizo una consulta popular y se movió el trazo de la carretera para no afectar esa comunidad y ese espacio de juego. Así de trascendente es un mecanismo de participación, así de importante es la opinión de niños y niñas. Ahorita, insisto, es el pacto fiscal, pero puede hablar, la pregunta puede ser sobre contaminación ambiental, sobre condiciones de aprendizaje en las escuelas, incluso sobre condiciones de vida y muerte en los seres humanos, porque este nivel de trascendencia puede llegar a tener, ¿no? Así es, ahí queda más que demostrado que cualquier voz de cualquier ciudadano es y debe de ser escuchada por las autoridades competentes. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este punto, Iraíz? Bueno, yo creo que todos hemos visto que vivimos en una sociedad generalmente apática hacia el gobierno, es como no me escuchan, no me siento parte de, y este tipo de ejercicios nos demuestran que las elecciones no son cada 6 años o cada 4 años, sino que hay otras formas de participar de forma continua en la construcción de gobiernos, y esto lo que hace es justamente crear una nueva cultura política en la cual decimos, estamos escuchando nuevas voces, ya no tengo que esperar a ver otros 6 años que cambie el gobierno para ver si ahora sí van a cumplir las cosas, sino que ahora tengo formas de fiscalizar lo que estás haciendo y a partir de ahí yo me siento escuchado y me siento capaz. Y cuando, por ejemplo, si fuéramos niños y estamos decidiendo algo pero no me hacen caso nadie, yo no tengo incentivos para siquiera hablar
porque sé que no me van a escuchar, entonces para mí es un caso perdido. Pero cuando tenemos este tipo de mecanismos en los cuales la ciudadanía podemos expresar nuestro sentir acerca de temas específicos, ya tenemos más incentivos para participar porque sabemos que sí nos están escuchando. Y es importante también hacerlo desde los niños porque existe justamente, como decías, esta cultura adultocentrista que le dice a los niños no son capaces. Pero cuando yo hago esto, incluyo a los niños y justamente tomo el potencial, les estoy diciendo no, tú sí eres capaz, porque no, o sea, no son el futuro los niños, son el presente. Ellos están viviendo la realidad como la vivimos ahorita y también les afecta las decisiones que tomamos, no porque no sean personas que no pueden votar o son 18, o sea, como tienen mayoría de edad, no significa que son menos importantes en nuestra realidad, ¿no? Y eso. Una parte muy importante, esa que mencionabas sobre la apatía, pues es un momento trascendental en la historia de nuestro estado en el cual todos tenemos esa posibilidad de ser escuchadas, de ser escuchados a través de este mecanismo que empodera al ciudadano de a pie. Este es el momento de emitir su punto de vista y antes de cerrar me gustaría que mandaran algún mensaje para los televidentes que en este momento nos están sintonizando. Pues, claro que sí. Papás, lleven a sus niños a la consulta. Niñas, niños y adolescentes, lleven a sus papás. Debemos de ser escuchados y la consulta tiene un trasfondo muy importante para el beneficio de nuestro país. Así que los invito para participar. Muchas gracias. Ahora escuchemos a ti, mi estimada Tessy. Muchas gracias. Pues yo quiero recordarles a los padres de familia, a las jefas de familia, que es una oportunidad muy grande para buscar información, para que mediten acerca de la pregunta que nos hacen, que veamos que si hay algo que no nos gusta alrededor de nosotros, es la posibilidad de alzar la voz y participar. Y lo importante que es involucrar a niñas, niños y adolescentes en esto. Lean la información que hay. Pueden consultar la página segura del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en donde hay información muy clara y dirigida también a los niños, para que con base en la información puedan acudir a los distintos centros de recepción de opinión. Y yo invito a que vayan al del Trompo Mágico, que estará todos los fines de semana hasta el 19 de diciembre, de 8 de la mañana a 7 de la tarde, donde todos y todas son muy bienvenidos. Iraíz. Bueno, yo nada más le diría a la ciudadanía que, como dijo David, es un momento histórico para nuestro estado y esto nos afecta a todos, incluso si somos apáticos al respecto, ya sea que voten sí o que voten no, voten, porque su voz cuenta y es el momento de ser escuchados y cambiar la forma de hacer política, porque es momento de reapropiarnos de nuestros mecanismos para justamente tener gobiernos que sí representen nuestros sentires y nuestros pensares, y es ahora cuando tenemos que hacerlo usando este tipo de mecanismos. Efectivamente, y también como parte de las actividades que realiza el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el trabajo con los niños, está vigente este concurso del cartel sobre los mecanismos de participación ciudadana que podrán consultar a través de la página del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y por cierto, ahí también podrán ustedes ingresar al apartado de Ubica tu casilla para que sepa dónde emitir su voto sobre esta consulta referente al pacto fiscal. No me queda más que agradecerles la presencia de cada una de ustedes. Gracias por participar en este programa especial, por supuesto, en coordinación entre Jalisco TV y el IEPC. Sigue aquí en esta señal.